Hoy he estado participando de la vista pública sobre el proyecto del Senado 348 de la autoría de la senadora Brenda Pérez, que propone crear la ley para el manejo de inteligencia artificial en el Departamento de Educación. Este es un tema urgente que no admite posposición. Nos parece importantísimo que muchas de las enmiendas que se han estado presentando eventualmente se incorporen. En particular, por ejemplo, el doctor Ferrer López del recinto de Mayagüez hablaba de la necesidad de proteger datos de nuestros estudiantes, de la posibilidad de crear modelos de inteligencia artificial al interior de las agencias que no dependan de entregarle información sensitiva a corporaciones que pudieran actuar de una manera que no es auditable de parte del Estado. Así que continuaremos dándole seguimiento a este tema, del cual dependerá en gran medida la forma que tome la educación en los próximos años. En el caso del proyecto que está ante nuestra consideración, que es cómo formalizar la presencia de inteligencia artificial en el Departamento de Educación y cómo establecer ciertos estándares, uno de los objetivos es el individualizar, el hacer más pertinente a cada estudiante lo que ocurre en el salón. Son poblaciones muy distintas, la de K-12 y la población universitaria, y es muy distinta también la formación del profesorado. Pero creo que sería útil para considerar el proyecto que nos hablaran hoy en la universidad, cómo se incorporan las herramientas de inteligencia artificial a lo que pasa en los salones. Por ejemplo, ¿qué cosas están pasando en la Facultad de Humanidades que no pasaban en el siglo pasado cuando yo estudié? Yo estuve, nuestras oficinas legislativas tuvieron un taller con la doctora María de Mater O'Neill, que está trabajando unas cosas interesantísimas en su salón, profesora de arte, y es preocupante, ¿no? Algunas de las cosas que pasan con instrumentos inmaduros y cómo reflejan sesgos muy peligrosos. Y quería saber, en los salones de la Universidad de Puerto Rico, ¿qué cosas están pasando con el uso de la inteligencia artificial? Los profesores están en una aproximación bastante creativa. Inmediatamente sabíamos que apenas salió ChatGPT, estudiantes empezaron a hacer su clic, igual los profesores. Muchos con recelo, y por eso era la importancia de hacer el congreso, la importancia también de establecer unos adiestramientos dirigidos, pero realmente los profesores están trabajando no solo con ChatGPT, están trabajando con diferentes herramientas. Perplexity es una que utilizan bastante porque ya te hace la referencia, ya se ha un poco aconseñado en unas disciplinas más que en otras. Lógicamente a veces hay disciplinas que son más, dependiendo también del profesor, del nivel de apresto tecnológico de cada profesor. El acercamiento es bastante individual. Lo que queremos es escuchar esas voces y han habido diferentes foros. A nivel de Río Piedras hubo una jornada de 3 días donde los profesores presentaron. Es decir, están más cerca de experimentar que de regular y de temer, porque los estudiantes mismos empujan esa dinámica con el profesor. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas específicas están pasando hoy, digamos, en un salón de química orgánica de la Facultad de Naturales o en un salón de humanidades de historia medieval? ¿Qué cosas en concreto se hacen distinto a iniciativas del profesorado? ¿Qué es distinto a las iniciativas estudiantiles? ¿Qué cosas específicas están pasando? Bueno, los profesores definitivamente están utilizando la inteligencia artificial. ¿Cómo? No todos. O sea, en su búsqueda, en su investigación, en la preparación de un laboratorio. Un laboratorio le puede tomar a un profesor 3-4 horas prepararlo. Ahora con la IA es mucho más rápido. Incluso con elementos gráficos. O sea, pueden crear a veces un folleto que antes tenían que ellos producir en las aplicaciones de Office, pero ahora rápidamente lo pueden trabajar. Lo que pasa es que no todos necesariamente están adiestrados a hacerlo. O sea, que están de una manera muy individual y escuchando las voces cuando dan, por eso es que se están haciendo las jornadas. El recinto tuvo su jornada para precisamente orientar a los médicos, a los diferentes investigadores. Lo tuvo el recinto de Río Piedras, sé que hay iniciativas en Mayagüez, a través de la DESEP se dan talleres, todo el mundo está tratando de conectarse. Cuando hacemos un taller como el de ayer, había 50 personas conectadas. Tenemos 500 registrados. Hay inquietud de saber más precisamente para aplicar. Pero lo que sucede es que todo ocurre rápido. Un laboratorio se hace más rápido. Si le mandamos un ensayo al estudiante, las guías para el ensayo, todas las instrucciones se hacen más rápido con
con Copilot, con cualquier inteligencia que el profesor decida Y a seleccionar. partir de la experiencia de la universidad, ¿cuántos docentes hay ahora mismo en el sistema UPR? No tengo ese dato. En el caso sinceramente. del Departamento de Educación estamos cerca de los 26,000 docentes. Una preocupación que venimos arrastrando desde la pandemia y la educación a distancia, lo difícil que fue, digo, que fue un momento de crisis y eso como que de hoy para hoy, ¿verdad? Ahora estamos hablando de un proceso más planificado, pero ¿cómo uno adiestra a 26,000 personas? En un proceso continuo. En ese sentido, estar de la mano con Microsoft nos ayuda, con Copilot, pero se dan talleres desde las DESE, casi todas las unidades de educación continua, que son las DESE, para quien no conozca la sigla, ¿verdad? Se están ofreciendo talleres y los profesores por su cuenta están tomando talleres. Diré algunas cosas en anticipación de la ponencia del doctor Ferrer López porque tuve la oportunidad ya de revisarla. Y en el caso de Soy un Glitch, lo que se ha presentado para el récord oralmente es un resumen muy sucinto de lo que contiene toda la ponencia. Lo que sí quisiera subrayar de ambas colaboraciones es que el proyecto del Senado 348, que como han señalado es un proyecto visionario y atiende a algo sobre lo cual tenemos que actuar, sí establece un andamiaje administrativo básico y algunos, ¿verdad? Estandariza algunos conceptos a través de la sección de definiciones. Pero a mí me parecería, señora presidenta, que es importante que algunas de las recomendaciones específicas que se hacen en estas dos ponencias se incorporen al lenguaje de la medida, porque en mi experiencia, que ya llevo un cuarto de siglo en estos menesteres, la delegación para que las agencias produzcan normativa a través de reglamentos siempre termina decepcionándonos. Siempre. Y una vez esto se deposite en manos del Departamento de Educación y se establezca que les corresponde a ellos la facultad reglamentaria, nosotras perdemos jurisdicción en el asunto y se hace mucho más difícil intervenir con lo que ya esté. Y me parece, por ejemplo, que algo en lo que coinciden ambas ponencias, el establecimiento de proyectos piloto. No adoptar esto como una medida generalizada, ni siquiera a través de una hora completa, la necesidad de un seguimiento cuidadoso de la experiencia de cada una de las escuelas, el tener que atender a la brecha digital que sabemos que está ahí, no va a desaparecer porque llegó la inteligencia artificial. Me parece que sería importante que las recomendaciones que están en ambos proyectos se trabajen de manera estatutaria, en ambas ponencias, quiero decir, se incorporen al proyecto y que no dejemos únicamente en manos del Departamento de Educación el adoptar reglamentación. Algo sobre lo cual sí quisiera preguntarle, luego le corresponderá al doctor en su turno, de momento a Joshua. Me preocupa, por ejemplo, que la designación en el proyecto de responsabilidad última recaiga sobre un puesto que ya existe, una persona que ya está designada y que quizás no tenga las competencias necesarias. Y yo creo que en todo en la vida tiene que haber una persona últimamente responsable, no un comité, no un grupo, no una junta, una persona últimamente responsable. Y quería preguntarle cuál es su impresión sobre eso. Aquí se designa a la Subsecretaría de Asuntos Académicos, que es una persona muy competente, con quien yo tengo una gran experiencia, la persona que está ahora mismo en el departamento. Pero no sé si ese sea el mecanismo más eficiente para algo tan hiper especializado como inteligencia artificial. Yo creo que definitivamente necesitamos personas capacitadas en el tema. Esto es un tema que, y lo hemos escuchado aquí hablado varias veces, va mucho más allá de simplemente la educación como una herramienta. O sea, la inteligencia artificial no está buscando que hagamos un copilot o un ChatGPT más inteligente. El propósito de la inteligencia artificial, desde que se concibió en 1950 por Alan Turing, el papá de las computadoras, era crear una inteligencia artificial igual de inteligente que el ser humano. Y actualmente ya esa conversación es antigua porque se está hablando de crear una superinteligencia artificial. Una inteligencia artificial que sobrepasa todas las capacidades del ser humano, algo que no tenemos ni idea
las personas expertas en el tema, cómo afectaría a la sociedad en cada aspecto de esto. So, tenemos que tener una persona que entienda la visión a largo plazo, que no vea esto simplemente como algo de innovación para poner en las escuelas o algo novedoso que puede ser lindo para capturar más atención pública. Esto es un tema serio que necesitamos, no sé si una persona, porque es un tema demasiado complejo que afecta áreas diferentes. En mi perspectiva, yo tomaría en consideración diferentes sectores, el económico, el social, educativo, para tomar decisiones que afecten el país en todos sus aspectos. No sé si un centro de inteligencia artificial sería la manera correcta. No sé si recurrir a todos los recursos, porque también de mi experiencia, yo he hablado con gobierno, he hablado con academia, he hablado con privado y todo el mundo tiene recursos, pero nadie tiene un plan detallado o una visión a largo plazo de cómo pueden unir esfuerzos para hacerlo de manera correcta. Mucha gente piensa también que Puerto Rico está atrasado en la tecnología. Personalmente yo creo que no estamos tan atrás. Lo que pasa es que no tenemos pues, unos esfuerzos unificados para llevar ese plan. Sí pienso que no creo que esto se debe quedar aquí en estas conversaciones. No creo que simplemente se debe buscar cómo implementarlo o implementar ciertas aplicaciones o llevar esto a las escuelas nada más. Creo que la conversación, y también está en mi memorial explicativo, implementar una clase donde le hablemos a los estudiantes cuál es el futuro que ellos se están enfrentando, porque si yo fuera un estudiante ahora mismo de 10º grado o de 9º grado, yo no supiera en qué dedicarme a estudiar, porque todo está incierto ahora mismo. No sabemos qué profesiones van a ser afectadas primero, no sabemos tampoco cuáles van a ser los nuevos trabajos que se van a estar creando. So, hay que también crear una conciencia dentro de los estudiantes, específicamente a esas edades más tempranas, de prepararlos para la nueva era. Vivimos en la era de la edad piedra, vivimos en la era industrial, después vivimos en la era computadora y ahora estamos en la era de la inteligencia. Y tenemos que ayudar a nuestros estudiantes, fuera más allá de usar estas herramientas, a cómo ellos van a coexistir con esta tecnología. Yo creo que no nos habíamos enfrentado a algo tan dramáticamente retante y transformador desde la revolución industrial, con lo que esto va a representar. La última pregunta que tengo es, me preocupó un poco la actitud del Departamento de Educación de que esto lo maneja la compañía y nos aseguramos de que ellos impongan o registren los controles necesarios. Tengo la impresión de que la entidad gubernamental responsable debería tener mayor injerencia sobre el desarrollo de los instrumentos y sobre su utilización. Sí, usted bien mencionó que todos estos sistemas tienen sesgos. O sea, cuando hablamos de las herramientas de inteligencia artificial, ciertas formas de diferenciarse ellos en su competencia es cuáles son las regulaciones que les ponen. Hay ciertas aplicaciones que tienen menos regulaciones que otros y otros sesgos diferentes. So, yo no me centraría en simplemente usar a un proveedor para que esto sea de manera efectiva. Yo buscaría diferentes proveedores y tener, obviamente, diferentes herramientas, porque ahora mismo Copilot, que es la que estamos hablando aquí, es bueno en ciertas áreas, pero hay otras aplicaciones que son buenas en otras áreas. Por eso es que todavía no hemos llegado a una inteligencia artificial general, porque si Copilot fuera un AGI que fuera bueno en todo, pues entonces ahí sería la conversación completamente diferente. Donde nos encontramos ahora mismo, tenemos, y es imperativo, usar varias herramientas y varios modelos de lenguaje de inteligencia artificial para que los estudiantes no enfrenten o sesgos de la inteligencia artificial o se limiten a lo que realmente pueden crear con estos modelos. Tengo dos preguntas específicas, doctor. Una, usted dijo que más adelante iba a extenderse sobre el tema del desarrollo del plan de financiamiento detallado y quisiera que lo hiciera. Y en segundo lugar, habló ante la peculiaridad de los datos que maneja el Estado y lo que eso puede representar en manos de industrias privadas. Habló de la posibilidad de tener modelos locales dentro de las agencias. ¿Cómo eso puede lograrse? ¿Es algo fiscalmente y logísticamente factible? Esas serían mis dos preguntas.
pues sus dos preguntas van de la mano. Por eso el plan económico, el plan de cómo se van a utilizar los fondos para desarrollar esto, pues tiene que ser algo bien estructurado. Debe haber algún tipo de fuentes recurrentes por los cambios a la velocidad que van pasando. Y cuando hacemos este tipo de recomendación, sí, lo que mencionaba era que los costos se han reducido. Una de las preguntas, y gracias por recordármelo, una de las preguntas que usted hizo fue relacionada a la auditoría de los entrenamientos de los modelos de inteligencia artificial de compañías como Microsoft. La contestación de eso es que nosotros no podemos auditar eso. ¿Por qué? Porque eso es una compañía privada. Nosotros no podemos auditar cómo se entrenaron los modelos. Lo que podríamos auditar es cómo usan los datos de la agencia. Son cosas distintas. Los sesgos ocurren en el entrenamiento original. Esos sesgos ocurren en el entrenamiento original y ninguna de estas compañías tiene un interés específico en que otra institución le diga a ellos cómo hacer las cosas. Así que todas estas compañías, tanto OpenAI como Microsoft, como Google, que también tienen sus sistemas de inteligencia artificial, no van a dejar entrar en cómo entrenaron estas inteligencias. Ahora, cuando hablamos de datos locales, ¿verdad? Y de datos que son que hay que cuidar, pues entonces podríamos estar utilizando modelos locales. Hay varias compañías en diferentes partes del mundo y varios laboratorios que han desarrollado lo que conocemos como modelos de inteligencia artificial de código abierto. Estos modelos de inteligencia de código abierto, por un lado, son uno de los más grandes peligros que hemos tenido en la humanidad en los últimos años, porque es básicamente darle una herramienta sumamente poderosa a cualquier persona. Se pueden bajar de una página que se llama Hugging Face, sumamente visitada, sumamente famosa. Las personas bajan estos modelos y los corren en sus casas. Así que los costos han bajado muchísimo, porque si una persona puede correr esto con una computadora de gaming, una computadora de videojuegos, no es la computadora que usamos nosotros particularmente, pero una computadora de $2,000 o $3,000 más podría correr algunos de estos modelos y lo que se espera es que en los próximos años se pueda correr con menos costos. Requeriríamos, ¿verdad?, instalar servidores, instalar los GPU y necesitaríamos un equipo técnico para eso. La ventaja es que nosotros podríamos entrenar nuestros propios modelos. Por ejemplo, tenemos compañías en Puerto Rico como Microjuris, LegJuris, que están entrenando para los abogados inteligencias artificiales open source a la que le alimentan toda la jurisprudencia en tiempo real. Eso les permite a los abogados revisar las leyes y hacer análisis a base de las leyes, no porque la inteligencia artificial de la compañía X se las inventó, sino porque yo directamente le alimenté esos datos. Eso es un ejemplo. Si hiciéramos eso, por ejemplo, con el Departamento de Educación y en tiempo real, en un sistema de notas, un sistema de calificación o un sistema de avalúo, yo sé cómo va cada estudiante, eso se suma a las pruebas estandarizadas. Yo puedo analizar todos esos, lo que llamamos grandes datos, que antes era imposible hacerlo con un solo ser humano o un equipo de trabajo humano. Ahora podríamos hacer un análisis y yo saber en qué escuela están los mejores estudiantes, en qué escuela están saliendo mal, a qué maestros responden esos estudiantes, en qué materia, en qué concepto específico es que están saliendo mal. Por eso yo pienso que la parte económica es sumamente importante. No estamos hablando de cualquier tecnología, no estamos hablando de cualquier iniciativa, estamos hablando de una tecnología que viene a transformar todas las áreas del saber, todas las áreas del hacer. Así que todo el mundo debería saber cómo, hasta donde puedan, cómo funcionan, cómo utilizarlas, y deberíamos tener entonces unos protocolos dentro de todas las agencias de cómo vamos a estar integrando esto en nuestras... Tenemos un gran problema de manejo de datos. Yo no quiero usar el ejemplo del Senado. Todas las leyes y todos los proyectos de ley tienen nombre, tienen número, tienen unos códigos específicos. Eso no pasa para todas las comunicaciones de todas las agencias. Si nosotros quisiéramos analizar todas las leyes y los proyectos de ley de una oficina como el Senado, pues se podría hacer porque están codificados. En otras agencias se hacen comunicaciones, se empieza una comunicación por email, se sigue en persona, después se da por teléfono. Y tú establecer de dónde vienen esas comunicaciones para hacer un análisis y usar esos datos se vuelve complejo. Así que el almacenaje de datos
se vuelve bien importante y deberíamos tener protocolos de cómo almacenar los datos en las agencias.